Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando con circuitos eléctricos. La clase pasada habíamos planteado la ley de Ohm, que decía que el voltaje o la tensión era igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Fíjense acá que tengo una aplicación que es para demostrar cómo varía la intensidad, la resistencia y el voltaje según aumenta una o disminuye. En este caso de acá tenemos un voltaje alto de 9 volts que circula, que se impregna, o se introduce, mejor dicho, en este circuito. Tenemos varias pilas conectadas, fíjense, de 1,5 cada una, para generar este voltaje. En este caso tengo una resistencia bastante alta, de 990 ohms, es muy alta. Entonces, ¿cómo varía esto? Si yo tengo un voltaje de 9 alto y una resistencia alta, la intensidad de corriente que va a circular por este circuito va a ser bajo. Fíjense que es de 9,1 miliamperes, o sea, menores a 1000. Fíjense que acá está demostrando en esta barra cómo circulan estos electrones, que son los que generan la carga eléctrica. ¿Qué pasa cuando mantengo este voltaje y disminuyo la resistencia? Al disminuir la resistencia, lo que va a incrementarse es el valor de la intensidad de corriente. Si tengo una resistencia baja y un voltaje bajo, fíjense que estamos bajando en 0,9 volts, se va a mantener más o menos proporcional unos con otros. Esto es más o menos para tener visualizado cómo funciona la ley de Ohm. En la clase de hoy nos vamos a enfocar más que nada en los circuitos en serie. Aquí estamos, circuitos en serie. Yo les preparé, bueno, acá que es un circuito en serie, en los circuitos en serie existe solamente un solo camino por donde va a circular la corriente eléctrica. Supónganse que tenemos representado una pila que va a entregar generar determinada electricidad, conectado a dos focos, dos lamparitas, con una misma conexión. Esto que uno lo hace de esta manera, gráficamente queda simbolizado de esta forma. Acá tenemos la pila, un foco y el otro foco. Y aquí circula la intensidad de corriente que tiene esta dirección. Entonces, este es un circuito en serie. Tiene algunas características importantes y algunas desventajas. Y una de las desventajas principales que tiene es que el circuito, si se rompe, supónganse que yo desconecto alguno de estos cables, quería mostrar acá, fíjense, circuito en serie, este es el que le mostraba recién, aquí está, este le quería mostrar. Supónganse, acá tenemos un interruptor, una pila, una lamparita y un interruptor. Acá tenemos los electrones, ¿no? Si nosotros, supónganse este interruptor puede ser una tecla de luz, acá está desconectado, o sea, el foquito apagado, pero si lo conecto, se enciende esta lamparita y se genera la circulación de electrones, lo que va a generar la circulación eléctrica. Si yo esto lo saco, o sea, lo vuelvo a apretar, o sea, abro el circuito, fíjese justamente acá, cuando activo el interruptor, cuando desactivo genera otra vez, se conecta todo el circuito y permite esta circulación de electrones. Esto es un circuito en serie. Si yo no tuviese este interruptor y sacase este cable, o sea, de la pila del polo negativo va la lamparita y lo corto, también se va a apagar la lamparita porque no va a haber circulación electrónica. Eso es lo que les quería decir recién. Entonces la desventaja justamente es esta, que si se rompe el cable ya el circuito no está cerrado y no va a haber circulación eléctrica. Los circuitos, como les decía otra vez, que vamos a ver nosotros, son los que responden a la ley de Ohm. Hay otros que son circuitos no óhmicos, se los suelen decir, y lo que varía entre uno y otro circuito tiene que ver con las temperaturas, pero son más complejos. Características importantes a la hora de realizar ejercicios de circuitos en serie tienen que ver con estos que tengo acá marcados, estos 4 de acá, donde uno dice que todos los elementos que se van en serie tienen la misma intensidad de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad de corriente total de todo el circuito va a ser igual a la intensidad que yo pueda medir en cualquier punto de ese circuito, no importa en dónde. Supónganse
que si yo mido la intensidad en este punto, en este o en este, en todos va a ser siempre el mismo valor. La tensión total o el voltaje total en un circuito en serie va a ser la sumatoria de todos los voltajes que puedan existir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que evaluar en este circuito que tengo acá de ejemplo, tengo este voltaje que es de 6 volts, esto me marca la pila. Yo quiero medir el voltaje en esta resistencia, en esta resistencia, en esta resistencia de acá. En cada uno de estos puntos el voltaje va a variar, va a ser diferente, pero la sumatoria de estos tres tiene que dar igual al voltaje total del circuito. Y lo otro que es importante es cómo calcular la resistencia, el valor de la resistencia. Y esto es igual que el voltaje. La resistencia total de todo el circuito es la sumatoria de cada una de las resistencias que intervienen. Si vemos en este ejemplo, yo tengo una resistencia acá de 10 ohm, una de 5 y otra de 15. Entonces, si quiero calcular la resistencia total, lo que tengo que hacer es sumarlo. Por eso en este circuito, una vez que la sumo, lo simbolizo de esta manera. La resistencia total de 30 ohms, como figura acá. A continuación tiene un ejercicio ejemplo de todo lo que se puede calcular, y habíamos dicho que podíamos calcular la resistencia total, que era la sumatoria de cada una, la intensidad total, que es, para poder calcular la intensidad total de corriente que circula, es el voltaje total dividido la resistencia total del sistema. Y si queremos saber en cada uno de los puntos donde voy a medir, sabemos que en un circuito en serie la intensidad total es igual a cada uno de los puntos, o sea que si la total, como en este caso, es de 0,2 amperes, en donde yo mida siempre va a ser de 0,2 amperes. También puedo calcular el voltaje y la resistencia en cada punto donde yo quiera. Y habíamos dicho, por ejemplo, si queríamos calcular el voltaje en el valor de la resistencia 1, ¿qué voy a hacer? Voltaje 1, porque es en ese punto, va a ser igual a la intensidad por multiplicado la resistencia 1, o sea, la resistencia en ese valor donde yo quiero saberlo. Lo mismo para 2 y para 3. Si quiero saber el voltaje en 2, voy a aplicar la ley de Ohm, la fórmula de la ley de Ohm, pero voy a poner el valor de intensidad total, porque es igual en cualquier parte, multiplicado por el valor de la resistencia 2, este de acá. Y eso mismo voy a realizar para calcular el valor de la resistencia 3. Si el circuito tuviese más resistencia o menos resistencia, el procedimiento es el mismo. Voy a tener en cuenta cada una de estas resistencias que forman parte del sistema. Si queremos calcular el voltaje total, habíamos dicho que era la sumatoria del voltaje en cada punto donde lo hago. Bueno, en el paso anterior habíamos calculado el voltaje 1, en este caso 2 volts, voltaje 2, en este caso 1 volt, y voltaje 3, en este caso 3 volts. Entonces, la suma de todos ellos me va a dar 6 volts, lo cual es coincidente con este valor que nos está dando de dato. Y a continuación les dejé 4 ejercicios para practicar lo que es ley de Ohm y circuitos en serie. Lo otro que les quería mostrar, aparte de este circuito, este de acá, fíjense, para conectarlo. Si yo tengo que armar este diagrama que decíamos antes, pongo la pila, pongo la lamparita, conecto el interruptor, conecto los cables que son los conductores de electricidad en cada circuito, y ahí está, cierro el interruptor y ya la lamparita, que es el receptor, recibe esta carga electrónica para poder hacer circular la corriente y encenderse. Bueno, acá están los nombres de cada uno, que eso algo habíamos visto el otro día. Tenemos el generador, ahí van circulando, corto, prendo y apago, como generaría cualquier luz que tenemos en casa.